Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy hemos aprendido, recordamos, que una fuerza es una acción que se hace y que o bien deforma un cuerpo, que eso sería ley de Hooke, que dejamos aparte porque se estudia en tercero de la ESO, o bien provoca una alteración en el movimiento, que vamos a ver que esa alteración siempre va a ser en forma de aceleración. Puede haber aceleración, no puede haber aceleración. Ya nos estamos acercando a las leyes de Newton, que van a ser bastante interesantes. Y más la tarea que vaya a tener para las leyes de Newton. Bueno, hemos visto cómo cuando varias fuerzas actúan sobre un cuerpo, necesitamos saber la total de las fuerzas. Entonces hemos aprendido a sumar fuerzas, bien con la misma dirección y con el mismo sentido, o bien perpendiculares, de distintos modos. Y por último, repasamos cómo si te dan un vector, puedes descomponerlo en sus distintas componentes, ¿vale? Y no hemos quedado ahí. Bueno, hoy lo que voy a hacer es explicaros qué fuerzas aparecen en un cuerpo que está en un plano horizontal y qué fuerzas aparecen en un cuerpo que está en un plano inclinado. Hoy os voy a enseñar a dibujarla y en el caso de que tenga que descomponerla, a cómo se descompondrían. ¿De acuerdo? Así que lápiz, papel, bolígrafos de colores, que ya sabéis que yo soy muy de colores, y vamos con ello. Empezamos primero y ponéis fuerzas en un plano horizontal. Así que voy a coger y voy a dibujar un plano horizontal y voy a dibujar un coche. Voy a dibujar una caja, pero oye, venga, un coche, que ya sabéis que a mí se me da muy bien esto de dibujar. Ole con ole, ¿vale? Voy a imaginarme primero que el coche está en reposo. No se mueve. ¿Qué fuerzas estarían actuando aquí? Como siempre, lo primero, coloco mi sistema de referencia, que normalmente se pone en el centro geométrico del cuerpo. Chispa más o menos. X e Y. En realidad se pone en el centro de gravedad, pero lo del centro de gravedad es un poco ya... Pero el centro de masa y el centro de gravedad, pues, bueno, esas son cosas que ya os iré contando si seguís conmigo con esto de la ciencia, que espero que sí. Vale, pues está en reposo. Así que, como siempre, nuestro esquemita. Primero las fuerzas cotidianas y luego si existe una fuerza exterior. Entonces, primero, ¿tiene masa? Sí, por lo tanto, tiene peso. ¿Cómo se dibuja el peso siempre? Hacia el centro de la Tierra. Siempre, si es un vector, se le tiene que poner la punta de flecha y se le tiene que poner la flecha aquí para indicar que es un vector. ¿Vale? Seguimos. ¿Está apoyado? Pues sí, está en la carretera. Por lo tanto, sentirá una fuerza que es la fuerza normal. ¿Cómo se pinta la fuerza normal? Siempre hacia afuera y perpendicular a la superficie de apoyo. Así que la normal sería esta. Seguimos. ¿Existe fuerza de rozamiento? No, porque no está en movimiento. Ya os expliqué que realmente existe una fuerza de rozamiento. Mientras tú le vas aplicando una fuerza, va apareciendo esa fuerza de rozamiento hasta un máximo, que es la fuerza de rozamiento cinemática. Pero eso se estudiará más profundamente en primero de bachillerato. Así que calmemos esas ganas de aprender la física y vamos pasito a pasito. ¿Está tomando una curva? No, por tanto no hay fuerza centrípeta. ¿El motor está en marcha? Pues no. El motor, quiero decir el motor porque bueno, si hubiera aquí una persona empujando, pues también sería una fuerza, ¿vale? Pero no está el motor en marcha, no hay nadie empujándole. Estas serían las fuerzas que habría. Vamos ahora al siguiente. Vamos a imaginarnos que X ahora está en movimiento. Ya veremos si es una velocidad constante, si es una aceleración, si es una recta, eso ya poquito a poco. Bueno, pues está en movimiento. Entonces, vuelve a estar el peso, la normal, por las mismas razones que antes, el peso, la normal. Ahora, ¿hay fuerza de rozamiento? Pues sí, porque me han dicho que está en movimiento. Tengo que saber hacia dónde va. Bueno, como he puesto para acá el capó, pues voy a imaginar que el movimiento es hacia allá. Siempre lo tendré que indicar para ver hacia dónde va la fuerza de rozamiento. Así que la fuerza de rozamiento siempre se pinta al contrario que el movimiento. Así que la fuerza de rozamiento sería esta. Y por último, como el motor está en marcha, pues el motor ejerce una fuerza sobre el coche. ¿Está claro? ¿Hacia dónde? En este caso hacia adelante, al menos que tuviera la puesta en marcha atrás. Fuerza del motor. Vale. Ahora
Vamos a pensar una cosa. Este cuerpo hemos dicho que está en reposo. Si está en reposo, a mí me han dicho que las fuerzas son aquellas que o bien deforman el cuerpo, que esa parte la vamos a dejar, porque ahora nosotros solo estamos estudiando aquellas fuerzas que alteran el movimiento. Vale, si están alterando el movimiento y realmente está en reposo, parece que hay algo que no encaja. ¿Cómo va a haber fuerzas si no se está alterando el movimiento? Eso es porque cuando yo sume estas fuerzas, ¿qué resultante me tiene que dar? Cero patatero. Porque si me diera una fuerza total, el cuerpo se debería mover hacia donde va esa fuerza. Si este cuerpo no se mueve, es porque justamente la normal es igual en módulo, eso quiere decir en valor, en dirección, pero con sentido contrario. ¿Por qué? Porque yo sé que dos fuerzas con la misma dirección, pero sentido contrario, sus módulos se restan. Y he dicho que está en reposo. Por lo tanto, esto tiene que ser igual a 0. Y obtendría en este caso que la normal aquí es igual al peso. ¿Vale? Estudiando el eje Y, porque en el eje X no hay nada. Vale. Ahora vamos a ver este de aquí. Dices tú, para que haya una aceleración, fijaros que cuando nosotros vivimos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, si tú vas en un coche y el conductor o la conductora está pisando el acelerador, ¿no? Que los pedales más o menos sí que lo sabréis, sobre todo uno que su papá bueno, está pisando el acelerador y empieza cada vez a pisarlo más, ¿qué le ocurre al coche? Que va aumentando la velocidad y adquiere una aceleración, porque su velocidad varía. En este caso, en módulo, sería una aceleración de tipo tangencial, no centrípeta, porque estamos en línea recta. Y recordando las cosas de cinemática, ¿vale? Bueno, pues vamos a imaginarnos esa situación. Si de repente empieza a pisar el acelerador cada vez más, esto se acelera. Vale, pero ¿qué significa que tú cada vez pises más el acelerador? Eso significa que el motor va quemando cada vez más gasolina y la fuerza del motor es cada vez más grande. Entonces, he visto que la fuerza cada vez más grande y va a haber una aceleración. Vale. Pero, ¿qué ocurre si va en una carretera, ¿no? Y va a 90 kilómetros por hora? Tu pie no se mueve. Es decir, tú la fuerza que estás ejerciendo es una fuerza constante. Pero, ¿siempre tienes que poner el acelerador en la misma posición para obtener la misma velocidad? No, si yo en vez de a 90 kilómetros por hora quiero ir a lo loco a 120 kilómetros por hora, debo pisar un poquito más el pedal para que la fuerza del motor sea un poco mayor y logre ir a 120 kilómetros por hora. Pero si yo luego quiero mantener esa velocidad, el pie lo dejo quieto. ¿Sí? Quien no lo haya entendido, lo bueno es que le das a rebobinar y mira, y te lo empiezan a contar otra vez. No, venga, dejamos las tonterías. Bueno, para que vayáis pensando en eso, ¿vale? Bueno, tendría estas fuerzas. Por ahora solo os explico esto. En este caso, en el eje Y, la normal también tiene que ser igual al peso. ¿Por qué? Porque no hay movimiento en el eje Y. Si hubiera movimiento en el eje Y, tendría que haber una fuerza resultante, ¿vale? Mayor que 0. O a lo mejor no. Newton no lo explicará. Y en el eje X, si hay movimiento, tendrá que haber una fuerza total. ¿O no? Vamos a ver lo que nos dice Newton. En este caso, lo que sí podría decir es que en el eje Y se cumple que la normal menos el peso es igual a 0. Es decir, que la normal es igual al peso. Y Arantxa me dijo que la fuerza de rozamiento en módulo, ves que yo no le estoy poniendo flechita. No estoy poniendo flechita, estoy diciendo sus módulos. Porque si le tuviera que poner flechita, tendría que decir que el vector normal es igual a menos el vector peso. ¿Por qué? Porque tienen distinto sentido. ¿A este qué dirección y sentido le pondría? J. Y a este, porque va hacia arriba. ¿Y a este qué dirección y sentido le pondría? Menos J, porque va hacia abajo. ¿Lo veis? Entonces, así se escribiría en vector, así se escribiría en módulo. Y yo dije que la ecuación de la fuerza de rozamiento era el coeficiente de rozamiento, que recordar que dependía solo de la naturaleza
de los materiales que están en contacto, no del área, ¿vale? La fuerza, perdón, el coeficiente de rozamiento por la normal. Pero no en dirección, porque la dirección de la fuerza de rozamiento es totalmente distinta a la de la normal, ¿vale? Vale, entonces, según esto, en este caso, la fuerza de rozamiento sería mu por el peso. Pero, ¿qué es el peso? La masa por la gravedad. Si supiera su masa, sé la gravedad de la Tierra, calcularía el peso. Si me dan, ya tengo la normal, si me dan el coeficiente de rozamiento, además calcularía la fuerza de rozamiento. La fuerza de motor es la fuerza que actúa el motor según esté dándole el pedal más o menos, ¿vale? Y este sería, digamos, los dos casos más importantes de un cuerpo que está en un plano horizontal, ¿vale? Bueno, vamos a ver otro caso también en un plano horizontal, que puede ser que ahora no voy a pensar en un coche. Ahora voy a pensar en que estás en el pasillo de tu casa, eres chiquirini, tienes tu tren, espérate que a ver cómo pinto yo un tren aquí. Así, más o menos, ¿no? Voy a poner aquí para que salga humo. Y con tu carrito, con su carrito, uno solo, ¿eh? Y ahora tú lo que haces es que con una cuerda estás tirando del tren, ¿vale? Entonces, pongo mi sistema de referencia. Así y así, X. Y dibujo. Tiene masa, tiene peso. Este también se podría trabajar, ¿vale? Pero la locomotora tiene peso. Está apoyado, tiene normal. ¿Está en movimiento? Sí, porque el niño está tirando de él hacia la derecha. Hay movimiento. Así que hay fuerza de rozamiento contraria. Fuerza de rozamiento. Puede ser que no haya fuerza de rozamiento, ¿eh? Yo estoy imaginando siempre que hay fuerza de rozamiento. Y le estás tirando de él por una cuerda con una fuerza así. ¿Qué diferencia hay ahora? Que esta fuerza no está ni en el eje X ni en el eje Y. Pero yo para estudiar el movimiento tengo que estudiar el eje X y el eje Y. Así que en estos casos son en los que voy a tener que descomponer la fuerza. ¿Cómo la descompongo? La descompongo dibujándolo. Tiro una vertical y donde corte al eje X, esa sería la componente X del vector. Tiro una horizontal y donde corta el eje Y sería la componente Y de la fuerza. Ahora, ¿qué es lo que tengo? En el eje Y, perdón, tengo el peso, la normal y la fuerza Y. Y en el eje X tengo la fuerza X y la fuerza de rozamiento. ¿Lo veis? Pues en el siguiente vídeo continúo con esto para irnos viendo ya, irnos preparando para la ley de Newton. Bueno, pues vamos a ver. Espera que voy a centrar un poquito esto. Se me ve ahí mucho el Spiderman. Que es la sala de juegos de mis niños. Bueno, pues vamos a ver. Estamos en esta situación. Lo he puesto más grande para que lo veáis. El del tren, ¿vale? Que está arrastrando el tren. Y hemos visto que en el eje X hay estas fuerzas. F de X y la fuerza de rozamiento. Y en el eje Y hemos visto que es la normal, el peso y la fuerza en Y. Y teníamos esta situación en la que está el cuerpo en reposo. Y habíamos visto que teníamos el peso y la normal. Y habíamos dicho que al no haber movimiento en este eje, la normal es igual al peso, en módulo, ¿vale? ¿Ahora es igual la normal que el peso? No. ¿Por qué? Fijaros, tú estás tirando así, de tal manera que realmente estás como realizando dos fuerzas, porque la suma de F de X y F de Y es F. Entonces, si yo las descompongo, realmente al tirar así, con un ángulo no paralelo, sino con un cierto ángulo, tú parte de esa fuerza lo que está haciendo es como levantar un poquito el tren. No lo llega a despegar. ¿Cuándo lo va a llegar a despegar? Cuando tú tires y el peso lo venza y entonces tiras de él. Pero mientras lo tengas tirando así, como con un cierto ángulo, estás como levantando un poquito, microscópicamente estás levantando un poquito. Así que
Lo que ocurre aquí es que lo que va a ocurrir es que la normal más la fuerza en I va a ser igual al peso. Ya va a ser distinto. O lo que es lo mismo, la normal va a ser el peso menos la fuerza en I. ¿Esta normal qué es? ¿Más grande, igual o más pequeña que esta normal? Pues más pequeña, porque al peso, que es esto de aquí, imaginaros que esto es 100 newton, a esos 100 newton yo le estoy quitando cierta parte, porque estoy haciendo una fuerza un poquito hacia arriba. Así que esa normal va a ser más pequeña. Pero yo he dicho que la fuerza de rozamiento es mu por la normal. Entonces, ¿está rozando lo mismo si yo el tren tiro con él así que si tiro así? No, está rozando menos. Porque de hecho, si yo pienso en que antes he dicho que con esta fuerza estoy levantando un poquito el trenecillo, pues claro, y decimos que la fuerza de rozamiento es que microscópicamente esas hendiduras se están metiendo una entre otras, hay una fuerza electrostática ahí, ¿vale? Si yo estoy levantando un poquito, pues van realmente a interaccionar menos. Todo encaja. Todo encaja. Fijaros, hemos logrado a través de una serie de ecuaciones matemáticas entender la naturaleza o por lo menos explicar la naturaleza, porque realmente eso es lo que nosotros observamos. Así que la fuerza de rozamiento en esta es distinta a esta y no solo distinta, es menor. Pero claro, también es menor la fuerza con la que tú la estás arrastrando. No es lo mismo arrastrar con 200 newton horizontalmente que arrastrar con 200 newton oblicuamente. ¿Es mejor o es peor? Vamos a verlo. Yo tengo este triangulito. Voy a sacar este triángulo con alfa. Cualquier ángulo, ¿vale? Ese. Vale. Este cateto, ¿quién es? F de X. Ya le pongo módulo, porque lo único que me interesa es lo que mide este cateto. ¿Cuánto mide este cateto? F de I. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? F. Vale. Por lo tanto, ¿cuánto vale F de I? Pues Arantxa me ha explicado que si es el cateto opuesto, tengo que multiplicar por el seno. La fuerza F por el seno de alfa. ¿Y cuál es la fuerza en X? Pues Arantxa me ha dicho que si es el cateto contiguo, tiene que ser el coseno. Así que es F por el coseno de alfa. Pero, ¿cómo son los senos y los cosenos? Siempre están entre -1 y 1. Si yo tengo un cierto ángulo aquí, va a ser más pequeño que 1. Así que la fuerza en X y la fuerza Y es más pequeña que F. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque se reparten. ¿Vale? ¿Lo veis? ¿Más o menos lo entendéis? Si no, como siempre, en comentarios pues me decís qué es lo que no habéis entendido, tal que cual. Os invito otra vez a que me rebobinéis y veáis de nuevo el vídeo. Vale, entonces tenemos la situación de un plano horizontal, donde el cuerpo esté en reposo, donde el cuerpo esté en movimiento y la fuerza sea paralela al plano o que el cuerpo esté en movimiento y sea una fuerza oblicua al plano. Es decir, oblicua quiere decir que está formando un determinado ángulo. Ahora vamos con el plano inclinado. Plano inclinado, así, tutú. Este es un ángulo que voy a llamar beta, por ejemplo, y aquí vamos a tener en el plano inclinado un esquiador. Vamos a dibujar. Que estoy haciéndole los esquitos, ¿eh? Qué cosa más bonita. Bueno, pues tengo el esquiador y que se ha tirado ahí al barranquillo. Primero dibujo el sistema de referencia y en los planos inclinados ya os expliqué que el sistema de referencia siempre se pinta el eje X paralelo al plano. Así que el eje X sería así. X. El eje Y siempre perpendicular al eje X. Así. Y. ¿Vale? Y ahora voy a dibujar las fuerzas. ¿Tiene masa? Sí. Por lo tanto, tiene peso. Voy a dibujarlo exageradamente el peso porque ahora vaya a ver una cosa. Vale. ¿Está apoyado? Sí. Tiene normal. La normal siempre perpendicular a la superficie. Tiene normal. Vale.
¿Se está moviendo? Sí, porque está bajando, ¿no? Tiene fuerza de rozamiento, contraria al movimiento. El movimiento es, antes estaba siempre con tizas de colores y ahora estoy con rotuladores de colores. Igual que con las tizas me manchaba, tengo toda la ropa manchada de rotuladores. Bueno, pues el movimiento es para acá, así que la fuerza de rozamiento la pintaré contraria. Fuerza de rozamiento. Vale. Ahora, ¿está ejerciendo algún tipo de fuerza extra el esquiador? Pues depende. Si está así con esta, que no sé cómo se llama, los bastones, ¿no? Creo que los bastones así, pues sí, estaría ejerciendo una fuerza. Yo voy a suponer que se ha dejado así caer. Vale. Entonces, ya estaría, no tiene curva. Vale. Ahora, igual que antes, si alguna fuerza no está en los ejes, tienes que descomponerla. Entonces, descompondría el peso, hago una paralela al eje X y donde corte es el peso en Y. Hago una paralela al eje Y y donde corte al eje X, veis que siempre en la punta de flecha, siempre poniéndole flecha encima, X, ¿de acuerdo? Y para poder descomponer necesito saber cuál es este ángulo alfa. Pues, atención, ponemos la cabeza en modo matemáticas y por el teorema de la perpendicularidad, ole, o si no, porque creéis Arantxa, mirad, este lado del triángulo, que está así, es perpendicular a este lado del plano inclinado. Peso Y es perpendicular al plano inclinado, ¿lo veis? Y por otra parte, a ver cómo lo digo, que es el ángulo perpendicular al plano, es perpendicular a peso X. ¿Lo veis? Son perpendiculares 2 a 2. Entonces, por eso y por el teorema, sé que alfa siempre va a ser igual a beta. Es decir, lo normal es que a ti te digan, en un plano inclinado 20 grados, pues ya sabes que estos son también 20 grados. Ole con ole. Vamos a ver qué fuerzas tengo en el eje Y y en el eje X. En el eje Y tengo la normal y el peso en Y. Luego tengo en el eje X, tengo el peso en X y la fuerza de rozamiento. ¿Vale? Esto tiene sentido, ¿no? Fijaros, si esto se está moviendo, es decir, si el esquiador va, ¿por qué? Por su peso en X. ¿Por qué? Vamos a pensar en estos que son los Juegos Olímpicos, bueno, también en campeonatos, que son saltos que van así en una rampa así. Pensar por qué se pone así el esquiador. Es decir, se pone hacia adelante. ¿Por qué será? ¿No es lo mismo estar así y bajando la cuesta que estar así bajando la cuesta? No, porque si no, no lo haría. Pensar por qué sería en física. Bueno, pues entonces este va bajando. Y Arantxa me ha dicho que en el eje Y, como no va a haber movimiento, siempre tiene que ocurrir que las fuerzas que hay con dirección J tienen que ser igual a las fuerzas que hay con dirección menos J. Así que en este caso la normal es igual al peso en Y. Ya hemos visto que la normal era igual al peso. Hemos visto que la normal puede ser igual al peso menos una fuerza. Ahora hemos visto que la normal aquí es el peso en Y. Ves que la normal no tiene una fórmula concreta. Por eso cuando vimos la normal os dije en fórmula no tiene una expresión concreta. Depende de cada caso. ¿Qué es lo que va a tener que estudiar para tú saber la normal siempre? El eje Y, que es donde va a aparecer esa fuerza, ¿vale? Así que esto es estudiando siempre el eje Y. Vale, ahora vamos a ver cómo yo descompondría el peso. Para eso os voy a dibujar este triángulo rectángulo, que es este de aquí. Donde esto es alfa, que he puesto que son 20 grados, pero puede ser cualquiera. Este cateto es peso Y. Vale, este otro cateto, ¿lo veis? Es lo mismo que peso X, que lo que vale peso X. Y la hipotenusa es el peso, que además sabemos que es la masa por la gravedad. ¿Cómo calculo peso Y? ¿Peso Y qué es? ¿El cateto opuesto o el cateto contiguo alfa? El cateto contiguo. Así que multiplico por el coseno. El peso por el coseno de alfa. ¿Y cuánto vale peso X? Es el cateto opuesto. Así que tengo que multiplicar por el seno. El peso por el seno de alfa.
Y ya esto lo que falta es ponerle datos numéricos. Pero siempre para hacer primero un problema tienes que dibujar las fuerzas, descomponer aquellas que no estén dentro de los ejes y ya os iré enseñando cómo se va trabajando en el eje X y en el eje Y. En el eje Y ya lo estamos viendo, ¿vale? Ya lo hemos visto. Luego, ¿puede ocurrir que en el eje Y además haya una fuerza, por ejemplo, imaginaros que es que alguien está tirando del esquiador? Por supuesto. Entonces sería una fuerza así. Puede ser una fuerza paralela a la superficie, podría ser también una fuerza oblicua a la superficie, pero eso no lo vamos a estudiar. Es decir, las únicas fuerzas que van a salir oblicuas a la superficie van a ser en plano horizontal, ¿vale? En el plano inclinado ya tenéis una fuerza que tenéis que descomponer y ya es bastante suficiente. Bueno, pues hemos visto esto, ¿no? Os he planteado ya una serie de preguntas, nos está saliendo ya las leyes de Newton, ¿vale? Que será a continuación, antes de meternos en problemas numéricos, vamos a dejar apartado este criterio de evaluación, le vamos a dar pausa y vamos a ir a las leyes de Newton, que además tendréis un concurso para conseguir puntos. Y ahora os voy a plantear una pregunta. Si este cuerpo, así es, sin esta fuerza de eso, imaginaros esto, ¿no? Y ahora cogéis en vuestra casa un plano inclinado, un plano, ¿vale? Cogéis un libro, le ponéis así el plano y colocáis un objeto cualquiera. Da igual el cual. Hombre, que tampoco es que este roza mucho. Vamos a imaginarnos aquí, ¿vale? Esto horizontal, es horizontal. Y esta es la calculadora, ¿vale? Plano horizontal, peso para abajo, normal para arriba. Ahora empiezo a subir, a subir. Ya tengo una cierta inclinación, pero esto no se mueve. ¿Veis? 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 Tú. Y siempre hay un ángulo en el que empieza el movimiento. A lo mejor este es 90, porque como roza... ¡Ya! Soy así de bestia. ¿Lo veis? Ahora voy a poner otro objeto. El boli. Horizontal, no se mueve. Normal, peso. Ahora voy a ir subiéndolo. Fijaros lo poco que he tenido que subir para que tire para adelante. No todos los objetos tienen el mismo inclinación para que tú logres que sea el movimiento. Bueno, pues con este sencillo experimento y que podéis hacer en casa y ya os diré cómo lo podéis hacer, podemos llegar a calcular coeficientes de rozamiento. Pero esto es como una serie. Hasta otro capítulo no sabrás cómo acaba este trama. Un besote.